química. En este caso, la composición química, podemos recordar las dos químicas que aprendimos, la inorgánica y la orgánica. En la inorgánica, pues veríamos, por ejemplo, elementos como los metales pesados, ¿sí? Y en la, como los gases nobles, y bueno, en general todos los que hacen parte de la tabla periódica. Si nos vamos a la química de décimo, que sería la orgánica, pues veríamos los aromáticos como el benceno, veríamos el tema de los alcanos, alquenos, alquinos, los éteres, los ésteres, los alcoholes, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la composición y a la química, es que básicamente pues se pueden clasificar los tóxicos, ¿no? De acuerdo al uso, pues es un cosmético, es un elemento de aseo. Ahí en el video que les publiqué, o los videos son muy ilustrativos respecto a los diferentes usos y la exposición diaria que tenemos a los agentes tóxicos que de una u otra manera son invisibles. Si es un medicamento o si es un herbicida, un órgano fosforado, de acuerdo al ambiente, o sea, se encuentra en un medio aéreo, está en medio acuático, está en un medio terrestre, de acuerdo al órgano que afecta, de acuerdo al órgano que afecta, lo veíamos nefrotóxico, neumotóxico, ¿sí? Cardiotóxico, etcétera, de acuerdo al sistema que vaya a afectar, ¿ya? De acuerdo a los efectos, entonces podríamos decir, son carcinogénicos, es decir, ocasionan cáncer, son mutagénicos, es decir, generan una mutación en los cromosomas, en el ADN, en los genes. Teratogénicos, afecta la estructura del órgano, ¿ya? Básicamente, el teratogénico no es cáncer, ¿sí? Pero el teratogénico sí daña la estructura del órgano. De acuerdo a mecanismos de acción, entonces, por ejemplo, son hemorragíparos, ¿sí? O hemolíticos. Entonces generan alteración en la coagulación sanguínea y pueden haber hemorragias, ¿ya? De acuerdo a la acción tóxica, también puede ser en la acción tóxica, puede ser en el tiempo, ¿cierto? Una acción tóxica a corto, mediano, largo plazo, por ejemplo. Patogenicidad era la capacidad del agente biológico en ocasionar daño. Aquí lo mismo. Toxicidad, capacidad de un agente tóxico de provocar daño. Para que se dé la toxicidad se requieren tres elementos. El agente tóxico, el sistema biológico, en este caso sería el trabajador, y el medio para interactuar. Entonces, el aire, la tierra, el agua. Bueno, entonces se configuran o se interrelacionan estos tres elementos y bueno, se da lo propicio para generar la toxicidad. Bien, las dos ramas principales de la toxicología y es la toxicometría y la toxicocinética. La toxicometría, básicamente, como su nombre lo indica, son mediciones. Es eminentemente cuantitativa. ¿Qué mide? Mide, como lo ven ustedes ahí en la diapositiva, mide dosis, mide efectos, mide dosis respuesta. En la parte final del video, por ejemplo, habla de las respuestas, ¿sí? De las respuestas que se dan en el ser humano, en el sistema inmunológico, en el sistema defensivo, en todo nuestro sistema, ante la exposición a un tóxico. Mide la dosis letal 50. ¿Quién me dice que es la dosis letal 50? ¿Quién me dice qué es la dosis letal 50? No tantos. Profe, ¿me repite la pregunta? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo decir la dosis, profe? Que puede... ¿Qué es la dosis letal 50?
Profe, La que es provoca como la que el alto riesgo que contiene pues la sustancia química que puede afectar como, pues, por decirlo vulgarmente, como la muerte o algo así, ¿no? Letal, pues mortalidad, pero letalidad, pero digamos que la definición no. ¿No? Profe, ¿es una forma de medir el envenenamiento potencial a corto plazo? ¿Algo así? Sí, es como una forma de medición, pero Profesor, una específicamente que pregunta. usted, Profe, es una pregunta porque en realidad no sé si es como tal la definición, pero creo que la dosis letal 50 es la cantidad suficiente de un compuesto para causar eh, muerte o algo por el estilo. fíjate que hay una diferencia entre dosis y cantidad, porque abajo está la cantidad letal 50. Ok. Va bastante orientado, ¿Sí? pero hace falta. ¿Qué significará entonces? Falta completar, digamos, la definición, porque va muy bien orientada la que acaban de dar. ¿Qué será la dosis letal 50 entonces? La cantidad de sustancia necesaria en ingestión única para provocar, no, pues no sé. Sí, como la muerte. La muerte, pero Profe, ¿qué? Y no es cantidad, hay una diferencia entre cantidad y dosis. profe, yo acabo de buscar una definición y dice que es la cantidad suficiente para causar el daño del 50% del cuerpo. De un conjunto puede ser de, por ejemplo, animales, algo así. O sea, ahí se hace un estudio y pues la sustancia, radiación que resulta mortal para la mitad de un conjunto de animales de prueba, o sea, el 50%, ¿no? Pues como lo Ah, dice la palabra, dosis letal 50. ahí está la clave, correcto. Es la dosis. Cuando hablo de dosis es concentración. Concentración. Recuerde que la concentración habitualmente puede ser peso a volumen o volumen a volumen, ¿sí? Que habitualmente son compuestos químicos, ¿no? Donde habitualmente también hay un soluto y un solvente. Muchos de estos son soluciones. Entonces, ahí es donde uno mide densidad y mide eh, mm, básicamente. Y otra cosa es la cantidad, porque cantidad ya es eminentemente solo volúmenes. Entonces, cantidad son mililitros, son decilitros, son litros, son centilitros, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo que acaban de decir es lo correcto y es la dosis necesaria para ocasionar la muerte del 50% de la población expuesta. ¿Qué significa esto? Que en el estudio que se ha hecho en la toxicometría y en la toxicocinética o en general en la toxicología, se evalúa el efecto de estos tóxicos y se mide bajo qué dosis es que muere la mitad de la población expuesta. Y a eso se le denomina dosis letal 50. Cantidad letal 50, entonces es lo mismo, es la cantidad, o sea, es el volumen necesario para exterminar el 50% de la población. ¿Listo? ¿Qué mide? Mide el riesgo también, la toxicometría. ¿Qué mide también? Mide la seguridad. Es decir, toxicometría mide absolutamente todo. ¿Ya? ¿Qué hace la toxicocinética? Entonces, la toxicocinética es cualitativa. Cualitativa, ¿qué es lo que significa? Cualitativa mide habilidades, mide cualidades, mide propiedades, mide facultades, mide procesos. Entonces, si ustedes ven aquí la diapositiva, la toxicocinética claramente está midiendo todo el proceso del tóxico. Entonces, desde que se da la exposición del tóxico, posteriormente la absorción del tóxico, la distribución del tóxico, la biotransformación del tóxico, la acumulación o la eliminación. Habitualmente, si se puede eliminar, no se acumula. Pero puede ocurrir que hay tóxicos también donde el porcentaje de eliminación es bajo y la acumulación es más alta o viceversa. O el porcentaje de eliminación es bastante elevado
y la acumulación es poca. Y lo ideal es que en general la eliminación sea al 100%, o sea que la eliminación sea completa. ¿A qué llamamos riesgo en toxicología? Riesgo en toxicología es igual a la toxicidad, que ya la vimos, por la exposición. Es decir, toxicidad es la capacidad de hacer daño, es esa capacidad de hacer daño, de dañar el organismo al estar expuesto a esa sustancia por el tiempo de exposición. Ambas son directamente proporcionales en la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que si hay mayor tiempo de exposición, pues hay mayor riesgo. Que si hay mayor capacidad, es decir, mayor toxicidad, pues mayor riesgo. ¿Listo? Este riesgo depende también de varios factores, ¿sí? Entre ellos, la dosis, la frecuencia de exposición, la duración, y veremos algunas facultades propias del tóxico, algunos factores individuales propios del ser humano. En esto, pues uno puede, pues les puede poner un ejemplo, y es, no es lo mismo exponer a un tóxico a una persona que sea diabética, no es lo mismo exponer a un tóxico a una persona con cáncer, no es lo mismo exponer a un anciano que un niño. ¿Ven? Hay condiciones particulares que varían el grado de toxicidad. Aspectos que van a variar esto: la dosis, como ya lo vimos, los determinantes, y estos determinantes, ¿cuáles son? Primero, hay una concentración de tóxico que, de acuerdo a la misma toxicidad, pero también a las cualidades del mismo tóxico, pueden ingresar a la célula. Muchos no lo hacen, pero otros, especialmente los más tóxicos, es decir, con esa capacidad de toxicidad, pueden llegar inclusive a la mitocondria y acabar con toda la respiración celular. Obviamente estos tóxicos son mortales, ¿no? Tienen unas tasas de letalidad bastante altas, es decir, su dosis letal 50, pues es muy, muy elevada. ¿Qué significa el compuesto? Algunos tóxicos, cuando ingresan al cuerpo, muchas veces van con un transportador, ¿sí? Es decir, con una sustancia que los transporta. En otras ocasiones no, y cuando ingresan al cuerpo humano, al torrente sanguíneo, los capta cierta molécula, cierta sustancia, y los vuelve un compuesto. Y en otras ocasiones la unión también con ciertos compuestos químicos, pero la unión también con de tóxicos u otras sustancias, o la unión directamente a la membrana celular o alguna parte de la célula. El determinante crítico, que significa, es la vida media conocida que dura en el cuerpo humano esa sustancia. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de sustancias radioactivas, ya ustedes saben que prácticamente esas uniones radiactivas no se van, permanecen en el cuerpo y prácticamente nunca se liberan. Ahora vamos con los grados de toxicidad. Los grados de toxicidad, básicamente es la clasificación de esa capacidad de hacer daño. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, prácticamente no tóxico. ¿Por qué se dice que prácticamente no tóxico? Porque se requieren 15 gramos por kilo. Entonces, si pusiéramos un ejemplo, que alguien
pese 60 kilos, obviamente tendría que darle 900 gramos de la sustancia. Aquí cabe, por ejemplo, la sal. Habitualmente la sal, así sea en grandes cantidades, no es tóxica. Pero pues para llegar a ser tóxico, pues nadie se va a comer 900 gramos de sal, ¿sí? Este podría ser un ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta Claro. relacionada de pronto con el tema del COVID. Sí. Sé que hay personas que en estos momentos consumen la ivermectina, pero algunos médicos sugieren que no por la toxicidad de ese purgante. Entonces, creo que tiene que ver que por cada gota con el kilo de peso de cada persona, ¿no? Entonces yo quería, pues, de pronto tengo esa duda porque sé que la gente la consume según el kilo de peso, pero entonces, ¿qué tan tóxico puede ser para el organismo? Pues lo pensé por el tema que está explicando, no sé si tenga que ver o no. Sí, tiene que ver. Recuerda que los medicamentos son sustancias químicas y muchos de los compuestos que han estado promocionando, pues en su gran mayoría no tienen estudios concluyentes que uno pueda referir científicamente. Aparte de la ivermectina, pues está el dióxido de cloro. Digamos que esto es de mucha responsabilidad, ¿no? Cuando un medicamento sale al mercado o cuando un químico sale al mercado, habitualmente ya ha pasado muchas pruebas, ¿cierto? Es decir, ya ustedes han escuchado tanto ahorita con el COVID, muchas fases de verificación para saber si esa sustancia química o ese medicamento pues es dañino o es tóxico o genera alguna lesión o afectación del ser humano, ¿no? Pues, contestándote de manera clara, la ivermectina o el dióxido de cloro tienen una evidencia científica contundente con respecto al tema de COVID. Por el contrario, generarían daño. Sin embargo, digamos que la ivermectina para mí es un medicamento muy seguro. Se utiliza efectivamente una gota por kilo de peso, pero como yo le respondía a muchas personas que me han preguntado eso, yo les decía, no, digamos que se purgaría, ya, se purgaría y no generaría ninguna dificultad. Diferente, por ejemplo, cuando uno le dicen que tienes dengue y entonces no puedes tomar AINES, o sea, ni puedes tomar ibuprofeno, ni naproxeno, ni nada de esas cosas, porque se le bajan muchísimo las plaquetas y puede sangrar y ser irreversible, ¿ya? Diferente con ese agente biológico, el del dengue. En este caso, con COVID, pues no hay nada realmente concluyente hasta el momento, ¿cierto? De que la ivermectina o el dióxido de cloro vayan a generar un efecto benéfico, ¿no? Sin embargo, no, en una sola dosis, inclusive uno la puede repetir hasta los 15 días y no genera toxicidad. Ahora, hay personas que son alérgicas, entonces ahí sí uno no puede saber si la persona sea alérgica, ¿no? O algunas personas muy susceptibles o que hubieran ingerido alguna otra sustancia con la que existiera algún tipo de reacción y bueno, pero que no sería como tal pues un tema tanto de toxicidad, ¿no? Bien, entonces de acuerdo a la clasificación está prácticamente no tóxico y era el ejemplo que les daba, ligeramente tóxico, entonces está entre 5 y 15 gramos, entonces aquí por ejemplo ya si le calculamos, serían 5 por 60 kilos, serían 300 gramos, ¿ya? Bueno, también aquí tendría que ser una dosis muy alta para ocasionar una toxicidad, ¿no? Moderadamente tóxico, ya, bueno, aquí ya es 0.5 gramos por kilo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya serían, si estamos diciendo que alguien pesa
60 kilos, pues serían 3 gramos aproximadamente. Entonces ya 3 gramos de una sustancia es algo que uno puede ingerir o estar en contacto pues con mayor facilidad. 50 500 miligramos, pues ya la dosis es mucho más pequeña. Entonces aquí, por ejemplo, si son 50 miligramos, por 30 serían 900 miligramos, también es viable. ¿Sí? Extremadamente tóxico, 5 o súper tóxico, 5 miligramos por kilo. Entonces, si pesa 60, ¿cierto? 5 por 60 serían 30 miligramos. 30 miligramos definitivamente es una cantidad muy pequeña. Y entonces, si ponemos a las personas en contacto con el cianuro, en contacto con el curare, ¿sí? Que es la curarina o la doxucurarina, que es parte de los venenos que utilizaban los indígenas para cazar. Entonces, la toxina botulínica son, digamos, tóxicos demasiado riesgosos y obviamente pues van a poner en riesgo más fácilmente y con altísima probabilidad pues en los supertóxicos la muerte, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que el líder de seguridad y salud en el trabajo tendría que distinguir en los trabajadores? Pues si están intoxicados. Y si estamos hablando de biológicos, pues si están enfermos por alguna agente biológico, alguna infección. Ya ustedes tendrían y realmente su parte de su razón de ser sería poder percibir a tiempo y concertar adecuadamente esto. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo ustedes van a actuar oportunamente si están ante una infección grave? ¿O cómo van a actuar si están ante una intoxicación pues, grave, ¿no? O sea, ¿cuál sería su forma de reaccionar ante la exposición y el efecto que generó esa exposición? ¿Ya? Bien, ¿a qué llamamos entonces intoxicación, muchachos? Intoxicación son todos los signos y síntomas producto de un desequilibrio orgánico. Entonces, ¿qué significa? Que la intoxicación no es más sino la pérdida del equilibrio de la homeostasia, del desequilibrio orgánico, como lo dice allí, ante la exposición a algún tóxico. Ante la exposición a algún tóxico. Eso es la intoxicación. Profe, es prácticamente una dosis alta de algún tóxico. Digamos que hay dosis bajas y dosis altas y cada persona pues tiene como una especie de susceptibilidad individual. Digamos que los científicos han medido estos intervalos, estas márgenes y pues sí, se han encontrado que con dosis muy bajas pueden generar bastante daño y con dosis muy alta pues ni se diga. Bueno, este esquemita es muy interesante porque les muestra las fuentes, ¿sí? Las fuentes de dónde puede llegar el agente tóxico, ¿sí? O dónde puede estar como tal. Pues uno dice el agente tóxico está en el aire, está en el agua, está en la comida. ¿En dónde está? ¿En dónde hay probabilidad? Porque, como les dije anteriormente, las empresas, por ejemplo, no se preocupan por dotar de lo mínimo necesario y pues obviamente, ¿por qué no? En atenciones especiales, pues
sí, dotar y llegar de una u otra manera a generar esa vía en la cual el tóxico va a estar en el entorno, va a entrar en contacto con el trabajador, se va a dar todo lo que vimos en la toxicocinética, entonces la absorción, ¿cierto? Primero la adhesión, luego la absorción, posteriormente se va a dar la biotransformación, la distribución y demás. Entonces, como lo ven aquí en el esquema, entonces lo encontrarán en el aire, en el agua, en la comida, en donde sea, y a través de los diferentes mecanismos y las diferentes vías, pues van a ingresar. Entonces, si es por la vía respiratoria, pues el mecanismo sería la inspiración y obviamente en general sería la vía respiratoria, la ingestión, pues el sistema digestivo, la absorción cutánea, pues la piel, mucosas y paneras, entre otros, ¿no? Siempre todos donde terminan, independiente de la vía, sea vía aérea, sea vía dérmica, ¿sí? La vía que sea. ¿Dónde terminan? Normalmente en el torrente sanguíneo, ¿ya? ¿Por qué? Pues de acuerdo a afinidad, de acuerdo a estructura química, para posteriormente, si existe esa afinidad química, si existe esa propiedad de fijarse a algún órgano, pues sencillamente ellos llegan a lo que denominamos el órgano blanco, pero en general se mantiene circulando hasta que se dé la eliminación. Entre tanto, se va haciendo la biotransformación. Entonces, medio ambiente, vía de entrada, torrente sanguíneo, órgano a revisar, qué tipo de fluidos, orina, heces, aire expirado y otros. Muy bien. Aquí es otra gráfica. Esta gráfica me interesa mucho, sobre todo para que ustedes vean primero el papel de la sangre, ¿no? La sangre como ese transportador, ese líquido vital, ¿no? Que se nutre también. ¿Listo? Y la segunda parte importante, el hígado es uno de los órganos más relevantes y es uno de los órganos más importantes dentro del proceso de toxicocinética y obviamente de biotransformación. Él con todas sus propiedades, todas sus enzimas, todo lo que él pueda proporcionar frente a la desintoxicación del cuerpo humano, él lo hace. Bien. Riñón, vejiga urinaria, orina, pues obviamente la excreción o eliminación. Plasma, pulmón, alveolo, también aire expirado. Líquido extracelular, algún otro tipo de órganos, etcétera, etcétera. Finalmente, la mayoría de tóxicos circularían y estarían en contacto con la mayoría de sistemas. Bueno, llegamos a uno de los... ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Profe, ese aire expirado es prácticamente el que botamos nosotros, ¿no? Sí, con la expiración es normalmente, ¿qué hace la respiración? Primero inspira y luego expira. Como la salida del aire. Ok, gracias, profe. Profesores, en la anterior diapositiva, profe, decía que órgano blanco, ¿ahí a qué se refiere? Ah, perfecto. Órgano blanco es
digamos, ¿qué hace que un agente biológico o un tóxico se una al cuerpo humano? Habitualmente esto sucede porque hay una estructura química que cubre el agente biológico o una estructura química que tiene el agente químico o el agente tóxico, ¿ya? Habitualmente, en muchas ocasiones, no se encuentra afinidad con nada, entonces se expulsa. Pero al referirnos órgano blanco y cuando hablamos, por ejemplo, de ser nefrotóxico o neurotóxico, es porque sus características químicas de superficie le permiten interactuar con el tejido y con la membrana celular de estos tejidos y al interactuar, pues logra el efecto esperado, ¿sí? Y es llegar a un órgano, ser reconocido, estar allí, pero lastimosamente lo que sucede es que el órgano se va deteriorando, se va dañando, dependiendo pues obviamente la evolución de la situación. Entonces, órgano blanco es el órgano que va a ser afectado sencillamente porque tiene la afinidad química para entrar en contacto con las células de ese órgano. Entonces uno dice, órgano blanco, corazón. Entonces uno normalmente se va a los disolventes, ¿sí? Entonces los disolventes habitualmente afectan el corazón, pero entonces digamos que los disolventes no van al hueso. Entonces tienen un órgano que, al cual van a afectar de acuerdo a su estructura química. Gracias, profesor. Bueno. Gracias, profesor. Profe, qué pena respecto a esa misma presentación. El plasma que tendría que ver ahí. El plasma porque digamos que habitualmente muchas sustancias se transportan en organelos, en células del torrente sanguíneo, ¿ya? En este caso, como eso no sucede, entonces se concentran en el plasma. ¿Y el plasma qué es? El plasma es el líquido, ¿cierto? Intravascular donde están las células sanguíneas. Entonces, donde están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir órgano blanco. Profe, entonces el plasma es como el medio en donde circulan todas esas células. Exacto, cuando tú miras el plasma, habitualmente es un amarillito transparente. Cuando tú miras, por ejemplo, el plasma y está, no vas a encontrar células, no vas a encontrar glóbulos blancos, rojos, nada. ¿Ya? Si a veces, por ejemplo, miras personas que sufren mucho de colesterol o triglicéridos, y tú ves a veces que el plasma también se alcanza a oscurecer, ¿no? Pero ese es el líquido. Bueno, este es uno de los procesos más importantes, ¿cierto?, que tiene el cuerpo humano frente a la toxicología. Bien, entonces, la biotransformación es la transformación de ese tóxico, es decir, que ha ingresado al cuerpo para eliminarlo más fácilmente o más rápido. Esa es la transformación del tóxico para su eliminación. ¿Listo? Entonces, la biotransformación cumple con ese objetivo. Ahora, tiene pues varias fases y eso hay que dejarlo en claro, ¿sí? Es decir, que la biotransformación no sea porque sí, ¿sí? Sino que la biotransformación sea por unas razones químicas y unas razones para proteger al cuerpo. Entonces, habitualmente se hace con sustancias químicas que en su gran mayoría están en el hígado, ¿ya? Esas sustancias químicas normalmente les denominamos enzimas. Enzimas que son compuestos químicos.
a lo mejor ustedes han escuchado las enzimas digestivas o las enzimas de la boca, de la saliva, ¿ya? Y ellas cumplen esa función. Bien. ¿Cuál es el objetivo también de la biotransformación? Es hacer que el tóxico sea hidrosoluble, o sea que se pueda eliminar directamente por la vía renal. ¿Listo? Liposolubles biotransformados. ¿Listo? Es decir, habitualmente los compuestos que son liposolubles son objeto más fácilmente por su compuesto de lípidos, es decir, de grasas, objeto de la biotransformación con las enzimas que les menciono. Esas son eminentemente condiciones y particularidades químicas de cada prestador, o en general de cada una de las partes que lo interprete. Profe, qué pena, ¿nos podrías dar un ejemplo de cada uno? Ahorita les voy a dar el ejemplo de la biotransformación en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, la biotransformación tiene dos fases. La primera fase, que es oxidación, ¿qué significa? Pues que el cuerpo empieza a bombardear, ¿sí?, de oxígeno al químico que ingresó. Eso se le denomina oxidación. ¿Ya? Es agregar, ¿sí?, dos moléculas, una o dos moléculas totalmente uno detener la fase de la Profe, reducción. se le escucha, perdón, Entonces, entrecortado. Se le bueno, escucha entrecortado. ya repito. Muchas gracias, profe. Tranquilos. Lo que les estaba diciendo es que la biotransformación tiene varias fases y en este caso la oxidación es una forma de agregar o de átomos de oxígeno básicamente al tóxico e intentar que se... Profe, buenas noches. Se escucha entrecortado, profe. elimine rápidamente. Buenas noches, profe. Compuesto químico. Por favor, que tengan el micrófono encendido, cóbrenos. Cierren el micrófono si no lo han. Eso. Cierre el micrófono si no lo van a utilizar. ¿Cómo? Dime. Profe, se le está escuchando recortado. Sí, profesor, por eso estaba activando desde hace rato el micrófono porque no le entendía absolutamente nada. Y se sale la página y vuelve otra vez. Ya entiendo. A veces en ciertas horas molesta el internet y la señal. ¿Aquí me escuchan mejor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, la reducción, cierren micrófonos. La reducción es agregar átomos de hidrógeno a la sustancia química con tal de inactivarla o con tal de transformarla y evitar que sea tóxica para el cuerpo. Es como el mecanismo de defensa. Por ejemplo, si tenemos un agente biológico, sea hongo, bacteria, lo que sea, el cuerpo genera anticuerpos, ¿sí?, para protegerse del mismo. En este caso, lo que hace el cuerpo es la biotransformación. Y la biotransformación es lo que les digo, es agregar oxígeno
al compuesto químico, al tóxico, o reducción es agregarle hidrógeno, y la hidrólisis pues es agregarle agua, ¿sí? Eso es lo que normalmente se hace en la biotransformación. Bombardear con oxígeno, con hidrógeno o con agua para pues evitar que este compuesto sea tan tóxico o inactivarlo y eliminarlo a través de la orina. También una de las pretensiones que tiene la biotransformación es hacerlo hidrosoluble para que se pueda más fácilmente eliminar por la orina. Y la fase 2, que es la conjugación, y es agregar un compuesto con la finalidad, ¿cierto?, de inactivar definitivamente al tóxico. Pero como vamos a ver ahorita en un ejemplo, a veces es más grave la cura que la enfermedad, y ya lo vamos a ver por qué. Lo vamos a ver en este ejemplo sencillo. El benceno. Este benceno se utiliza habitualmente en diferentes industrias. Ya es un aromático. Y este aromático, al ingresar al cuerpo, se somete a la biotransformación. En este caso, se hace oxidación, se agrega una molécula de oxígeno, como lo ven ustedes acá. Aquí está el benceno y aquí está el oxígeno. La monoxigenasa, que es una enzima, agrega oxígeno para intentar inactivarlo. Aquí está ya el benceno, es el hidrocarburo aromático ya oxigenado. No se da ninguna reducción, ni se da hidrólisis, solamente en este caso se da oxidación. Y se pasa a la conjugación, donde se utiliza una sustancia que es el ácido glucurónico a través de una enzima o una sustancia que ayuda a unirlos, y esto forma este compuesto químico que al final se denomina fenol. Es más grave, es más tóxico el fenol que el mismo benceno. Si bien es cierto, el benceno es muy tóxico, el fenol es totalmente muchísimo más tóxico. ¿Ya? No, profe, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Profe, yo recuerdo cuando estábamos consultando lo del dióxido de cloro y decían que exactamente pues la dosis que supuestamente es, digamos, sirve para la cura del COVID-19. Si uno lo ingiere, pues es más, o sea, no es tan peligroso en el estado en el que está, pero si uno lo ingiere, pues las enzimas y los diferentes, digamos, componentes que uno tiene en el organismo hace esa conjugación o se transforma el componente y obviamente pues va a ser más peligroso para el cuerpo humano. Pues eso más o menos fue lo que entendí, y lo que haría es llega ya supuestamente a limpiar o a matar algunas células dañinas, pero se transforma y lo que hace es dañarlas o matar a las células del cuerpo. Exactamente, tal como tú lo relatas, es lo que yo prácticamente acabo de decir, ¿sí? Y es que el cuerpo intentando, ¿sí?, defenderse de un agente externo, que, por ejemplo, en el caso del dióxido de cloro, que presuntamente a cierta dosis es benéfico para la salud, ¿cierto? Y que puede tener algunas acciones benéficas, resulta que a determinada dosis es tóxico y va a dañar otro tipo de órganos o va a afectar otro tipo de funciones diferentes al efecto ya deseado. Y finalmente el cuerpo va a actuar, va a ocurrir lo que están viendo aquí, la biotransformación,
va a haber probablemente una oxigenación, probablemente una reducción, probablemente una hidrólisis y una conjugación, digamos, vinculando o uniendo alguna sustancia, y al final a veces da un producto que sí se va a eliminar, pero a veces ese producto es muchísimo más tóxico y genera muchísimo más daño en el cuerpo. Los efectos de los tóxicos básicamente son funcionales, es decir, afectan la función y pueden generar cambios reversibles o cambios irreversibles. Eso que hablan allí de la inhibición de la colinesterasa, pues es el tema de los plaguicidas. Baja tasa de excreción, pues es el daño renal. Cambios bioquímicos sí habitualmente se dan al ingerir cualquier químico. Cambios reversibles, como lo dice ahí, de la función. Entonces, los tóxicos, de acuerdo a los efectos, se clasifican en locales o sistémicos. Locales porque solamente se quedan allí, donde tuvieron contacto inicialmente. Sistémicos porque se absorben y se distribuyen y llegan al órgano blanco o a los órganos blancos que quieran, donde puedan estar o donde quieran estar. Reversibles porque habitualmente pasa. Irreversibles, pues sencillamente no hay vuelta de hoja. Bien, este esquema es supremamente importante. Ustedes tienen que recordarlo, tenerlo siempre para toda su parte profesional, inclusive personal, porque él le indica aquí qué tóxicos afectan cada órgano. Por ejemplo, el cerebro, plomo, mercurio, cadmio, monóxido de carbono, disolventes plaguicidas. O sea, hay varios grupos de tóxicos que afectan el cerebro. Mire lo que les decía a ustedes, el corazón, los disolventes. A los bebés, plomo, mercurio, monóxido de carbono, disolventes organoclorados. Mira el benceno, daña lo que acabamos de ver, daña la médula ósea, que eso obviamente es delicado. Que se genere irritación no es signo ni de alergia ni de otra cosa relacionada con tóxicos. Si una sustancia química o un tóxico te puede generar alergias o generar efectos irritantes, pero eso no es toxicidad, es una reacción alérgica. Miren. Miren. Hay una susceptibilidad de ese tejido y mire cómo están los pies y las manos. Algunas personas hacen alergia al isodine, inclusive, al plástico, al látex. Hay muchas clases de alergia de elementos que son benéficos para el hombre, pero que a cierta dosis, en cierta circunstancia, pues pueden ser más, digamos, más sobrellevaderos. Mecanismos de defensa, aparte de los que les comenté, la tos, la recubierta, que es el epitelio, y los macrófagos, que son los que se comen todo lo malo. Bien, ¿qué cosas importan? El tamaño de la partícula para que pueda pasar las membranas, la solubilidad, qué grado de solubilidad tiene, si desplaza oxígeno o no. Este cuadrito es súper interesante, miren. Efecto irritante en rinitis y faringitis, bronquitis y edema pulmonar, cada uno en una parte diferente del sistema respiratorio. Alergias, mira, rinitis alérgica, asma, bisinosis, alveolitis alérgica extrínseca.
Oncogenicidad, cáncer nasal, vías altas, o sea, en la nariz, cáncer bronquial, mesotelioma grave. Bien. Los diferentes tóxicos que hablábamos, ven. Solventes, plásticos. Y mire todo lo que son solventes y plásticos. Hepatotóxicos, neurotóxicos. Cancerígenos. Profe, esas tinturas que vienen siendo como solventes o como disolventes o algo así. No, algunas vienen sobre un disolvente. Mire lo que se echan las mujeres y todo el daño que pueden generar, porque es que un disolvente es algo pues tremendamente corrosivo, ¿cierto, profe? Claro, claro que sí. Buenos ejemplos. Miren los plaguicidas, muchachos, que tanto se utilizan en la parte agropecuaria, los efectos que generan. Los metales pesados, jóvenes, miren, los diferentes efectos que generan. Muy bien. Si hay alguna pregunta, jóvenes, con todo gusto, la podemos resolver. Lady, ¿tienes levantada la mano? Docente, una pregunta. ¿Usted sube esta Dime. presentación y la grabación, profe, al correo para uno poderla escuchar? Sí. Si no estoy mal, no sé si estas diapositivas ya están. De todas formas, verifico, pero siempre las van a encontrar aquí en Teams, en archivos, y las van a encontrar en su foro de novedades. Con Sí la está, grabación. profe, ya está la presentación. ¿Listo? Junto con la grabación de la reunión. ¿Listo? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, jóvenes. ¿Qué en archivos? Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Es que no le comprendí muy bien cuando su merced habló de lo de la dermatitis, que su merced hizo una aclaración que no... Ah, sí, que la dermatitis no se debe confundir con toxicidad, o sea, las irritaciones o las alergias no se deben confundir con efectos tóxicos, ¿sí? Porque son efectos alérgicos o irritativos como respuesta de sensibilidad ante alguna sustancia. En cambio, la toxicidad sí es ya un desequilibrio como tal en la fisiología, en el funcionamiento y por tal una afectación de la salud por otro mecanismo que no es ni la irritación ni la alergia. Profe, entonces, por ejemplo, los que sufren de eso que le llaman el carranchín, que es como No, un tipo de alergia. el carranchín es escabiosis y es una enfermedad parasitaria, es decir, por un agente biológico. El agente biológico se llama Sarcoptes scabiedis. Comprendo, profe. ¿Listo? Por allá en el 2003, 2004, 2008, Caquetá, Putumayo, el Huila, Tolima, eso una prácticamente un brote de el Sarcoptes scabiedis. Pero ya se controló. Pero eso es como una enfermedad de la sangre, decía. Pues No, sino uno parecido. no, es Que una enfermedad infecciosa, agente biológico. Profe, una pregunta. Cuando un trabajador repentinamente se manifiesta, pues Sí, es nuevo, él manifiesta que al tocar el cemento, eso es alérgico al cemento, más no tóxico al cemento, ¿no es cierto? exacto, no es toxicidad, es dermatitis de contacto. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Bueno,
si no hay alguna otra pregunta, feliz noche, feliz fin de semana. Y bueno, realicen las actividades tal bajo las indicaciones que les di. Bueno. Vale, profe, muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, Profe Sergio, yo quisiera hacer una preguntita, profe. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Pase buena noche. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Profesor, Profe Sergio. gracias, que tenga buena Gracias, noche. profesor. Hasta luego. Hasta luego, dime. profe. Bueno, que Yo estén quisiera bien. hacer una preguntita, pero apenas terminen mis compañeros de desconectarse en todo, hacer una preguntita ahí, profe, pequeñita. Wilmar, Sí, sí. señor, Listo. Wilmar. Ya, hazla, dime. Profe, yo quería preguntarle a usted el primer trabajo que tengo en las notas que usted me envió, ¿por qué tengo un 2.5, profe? 2.5. Ahí en la observación siempre está, ¿no? La razón. Profe, pues ahí solamente está la planilla, las dos notas del parcial y de la nota del trabajo, pero pues no aparece la observación. No. Siempre en la plantilla hay un comentario. Cuando yo evalúo la actividad, ahí en donde ustedes suben la actividad, yo le hago un comentario. Ahí está el comentario por el cual tuvo 2.5. Muy probablemente no hizo el ver y el juzgar. Profe, o sea que toca revisar entonces el aula virtual para revisar el comentario. Exacto, pero según tengo, y si no me falla la memoria, probablemente no realizaste el ver y el juzgar, que eso te daría 1.7, pero yo realmente les puse el 50% a los que hicieron por lo menos el actuar, que sería el plegable. El plegable, sí, señor. Ah, profe, ya la entendí, sí. O sea que, sí, tuve un pequeño error ahí, sí, profe, sí, señor. Y entonces, por ejemplo, si tú hiciste solo el plegable, sacabas 1.7, pero yo no les dejé así, les dejé 2.5. ¿Por Sí, hay qué? que hacer... Porque faltó el ver y el juzgar y cada uno valía 1.7. Claro, profe, yo solamente hice el plegable, sí, señor. Ajá, entonces sí es probable por eso. Qué pena, profe, qué pena. Tranquilo. Profe, Nelly, una Profe, que Dios lo pregunta. bendiga, que tenga buena noche. igualmente, que estén bien, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Profe, respecto también al compañero, acabé también de revisar lo de la planilla y Sí, yo me había sacado un 3.5 según la calificación que usted me dio sí. en las sugerencias, pues, y en la planilla se me puso es que un 3. Habría que mirar porque puede Yo ser me fijé en que 3.5 profe, porque en el... no participé en el actuar, creo que era, pero el resto todo está bien. Pero usted me Claro, puso un 3 en la planilla, o sea, en la que usted subió novedades, dice que un 3, pero en donde usted subió la sugerencia y eso, ahí me puso un 3.5. muy seguramente lo que sucedió allí es que si son 4 integrantes, la nota se le pone al integrante que le calificó el trabajo, pero yo en el comentario a veces hago el diferencial, entonces digo, 3, 5 es para fulano y fulano y 3 para sutano y sutano. Tendría que revisar y voy a revisarlo, Nelly, el tuyo, Sí, a ver yo si pasa, si ocurrió eso, ¿no? sí, porque usted dijo, los únicos 2 estudiantes que sacaron 4 fue el tal y tal, las otras estudiantes 3.5, entre esas estaba yo, por eso se me hizo Bueno, raro. entonces voy a revisar el comentario a ver si me equivoqué en la planilla. Bueno, vale, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, Nelly. una pregunta, buenas noches. Profe, Sí. con respecto a los trabajos, en la parte del juzgar, nosotros como equipo, cada uno debemos hacer la interpretación de nosotros individualmente también. Sí, y el ver también. Lo único que hacen, que dice, el único que es uno solo es el actuar. El actuar. Ah, Ujú. ok, cada uno Es damos la correcto. opinión sobre eso. Sí, sobre el ver, sobre el juzgar cada uno. Ok, profe. Profe, y otra cosita, lo que pasa es que yo ingresé un poquitico tarde a la clase y su merced ya había llamado lista, qué pena. Bueno, Que salí tarde de trabajar y no alcancé a llegar. bueno. Entonces, para que me tenga ahí en cuenta, ¿vale? Lady Ya miro Caterina. la planilla. Ya miro la planilla. Vale, profe, gracias, muy amable.
Bueno. Buenas noches, con Heidi. Bien. Heidi Lozada, profe, es que yo también ingresé un poquito tarde, tenía problema de conexión, entonces para ver si de Sí. pronto... Un compañero suyo avisó, sí, señor. Ah, sí, ay, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Buenas que estés noches. bien. Sí, Andrés. Ahora con Diego, profe. Perdón, Diego. Sí. Profe, es que, pues sí, yo he visto que más de uno pues ha resultado con el problema ese del ver y el juzgar. En mi Sí, grupo así. pasó lo mismo, pues hicimos fue Sí. general, o sea, hicimos No. y era individual, la verdad. Entonces no sé si qué posibilidades hay de cómo mejorar esa nota o no sé. Yo pensaría, mire que no les fue, en general en los parciales no les fue mal. Yo pienso que tienen toda la posibilidad en las siguientes actividades, ya digamos, tienen 2 cortes más todavía. Entonces yo creería, Diego, que apenas estamos, pues no es que estemos empezando, pero sí hay más oportunidades de que hagan las cosas bien y ahí se van a compensar. Porque es que ya creo, ya me toca entregar corte ahorita y ya me toca cerrar corte. Ok, profe, listo. ¿Vale? Vale, pues gracias. Bueno, sí. Profe, una Profe, ¿el video pregunta, entra usted el... en el primer 35% o en el segundo? El video Sí. de la socialización del plegable. No. Los cortes es por corte. El primer corte es 35, el segundo corte 35 y el tercer corte 30. Y de cada corte el 50% es el parcial y el 50% los trabajos. Profesor, y una preguntita, ¿usted por lo menos acostumbra a colocar digamos, nota por la calificación docente o algún porcentaje o algo? ¿Por qué, Diana? Por la calificación docente. De Bueno, si hay evaluación evaluación docente, profe. Sí, si hay evaluación docente, sí les doy incentivo, me tienen que enviar el pantallazo. Oye, sí, Juan, hazme un favor si estás todavía allí. Si me envían obviamente los pantallazos, o inclusive tú me puedes ayudar a recopilar los pantallazos de la evaluación que me hagan, y entonces, claro que se les da un incentivo, sí. La nota más Sí, bajita, cuando llegue el profesor, ¿usted momento, cómo lo yo les digo a hace? los compañeros. Yo lo puedo hacer en el corte o en la nota más baja, sí. En cualquiera. En la nota más bajita puede ser del primero. Sí. Yo determino si, dependiendo del tiempo y de lo que me envíen, si lo hago para el primer corte o para el segundo corte. Ay, bueno, al menos un incentivo. Pero pues sí, Hola, profe. pero sí hay una posibilidad allí. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, Hola, profe. sí, Diana. ¿Me escucha? Profe, es que una pregunta, es que yo tengo la misma duda de Nelly. A mí me aparece esto en el... Espera que escucha, fea. A mí me aparece que usted me escribió en el aula 3.5, pero en la planilla me aparece 3. Bueno, voy a revisar el de Nelly y el tuyo. Vale, gracias, profe.